¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, autoridades, público general. Bien, bueno, está de más decirles, mi nombre es Harold Dávila. ¿Cómo están? Ya deben estar un poco cansados, están desde la mañana, me parece 1 de la tarde, ¿no? Ya son las 7:55 más o menos. Bien. Bueno, inteligencia artificial, ¿no? Hemos escuchado mucho sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poco de inteligencia artificial alineado a ciberseguridad, ¿bien? Ahora, específicamente también vamos a tocar algunos puntos de la compañía que represento, en este caso es Fortinet. Comentarles un poco de que Fortinet ya tiene más de 20 años en el mercado, en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello también a lo largo de la presentación. Bien, empezamos entonces. A ver, uno más. Ahí está. A ver, les pregunto, ¿alguno de ustedes se siente identificado con esta imagen? ¿Sí? De repente se están viendo ustedes mismos, más tarde voy a estar así en mi cama, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día todos hacemos esto, yo mismo también lo hago, ¿sí? Y les hago otra pregunta, cuando se levantan, ¿hacen lo mismo? ¿Lo primero que agarran es su celular o me estoy equivocando? ¿No? Es su celular también, ¿no? Algunos están viendo su agenda, de repente están viendo, están enviando WhatsApp ya, diciendo, oye, envíame el correo, ¿no? Diferentes actividades hacemos a lo largo del día, de día y de noche con este poderoso dispositivo que vemos acá, ¿bien? Pero lo que hay que tener en cuenta es de que, les muestro esta imagen para que ustedes se den cuenta de que nosotros estamos utilizando hoy en día ya nuevas tecnologías, ¿no? Ya somos tecnólogos, todos nosotros, al entender este dispositivo. Y con este mismo dispositivo podemos hacer muchas cosas. Y tiene parte de poder enviar información hacia ustedes para poder tomar una mejor decisión, inclusive también. Pero, ¿cómo así es de que el hombre logró llegar a este punto, a poder tener un dispositivo de este tipo? ¿Sí? Vamos a avanzar con la siguiente. Bien. ¿Cómo el hombre llegó? Entonces, esta imagen es muy interesante. ¿Por qué? Porque muestra cómo el hombre ha ido evolucionando en el tiempo. Desde que empezó, evidentemente, sin ninguna herramienta, sin la capacidad pues, de poder tener herramientas para poder cazar, ¿no? Ni poder hacer siembras para poder llegar a obtener insumos para él, ¿no? El hombre siempre buscó el poder mejorarse a sí mismo, autorretarse, para poder llegar a obtener una información y mejorar su estilo de vida. ¿Sí? El hombre siempre está en constante búsqueda de esa actividad. Y dicho esto, también hoy en día nos podemos dar cuenta de que estamos viviendo este momento, ¿no? Desde la época en que inició todo, a la época en donde ya utilizamos diferentes medios de tecnología para poder trabajar diariamente, poder hacer transacciones interbancarias desde nuestro celular, pero aún así tenemos que tener en cuenta de que estas actividades que realizamos en el día a día son actividades que nosotros pensamos que son seguras, pero no necesariamente es así. Porque yo les hago otra pregunta, ¿sí? Y esta me pasó a mí, pero vamos a ver qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de hoy les roban el celular, ¿no? Saliendo de la conferencia, alguien lamentablemente les roba el celular. ¿Qué tipo de información tienen en su celular ustedes el día de hoy? Seguramente tienen fotos muy valiosas para ustedes, información personal, algunos documentos personales, ¿sí? Contactos, clientes, amigos, familiares, pero también tienen cosas que son súper importantes, que están relacionadas a sus cuentas, ¿no? Sus cuentas de correo electrónico, sus cuentas de redes sociales, sobre todo para los adolescentes, súper importantes sus cuentas de redes sociales, ¿no? Pero también están sus cuentas bancarias, ¿no? Están los accesos directos para ir directamente a hacer pagos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que, así como ustedes sienten esta pérdida de una información tan valiosa, ¿cómo las empresas piensan cuando pierden un documento súper crítico para ellos, ¿no? ¿Cuánto ustedes podrían pagar para recuperar la información que tienen en su celular? Y comienzan a pensar, ¿no? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello?
La misma posición la tienen las compañías al momento de que pierden información, ¿no? Por los ciberdelincuentes. Comenzamos a entrar un poco ya al mundo de la ciberdelincuencia, ¿sí? Y esto no para, ¿no? Porque no podía dejar de mencionar esto nuevo que está pasando, ¿no? El ChatGPT. Esto ya ha sido pues una revolución, ¿no? Que han lanzado y que nos está demostrando la forma en cómo nos vamos a comunicar de ahora en adelante con los buscadores, ¿sí? La capacidad de responder de una forma tan similar a un humano es impresionante, con una herramienta que tiene más de 175 millones de parámetros para poder responderles a ustedes, ¿no? Tiene la capacidad de poder buscar información en tiempo real de diferentes fuentes sin importar cuál sea el lenguaje. Si tú le hablas en español, te responde en español; si le hablas en inglés, te responde en inglés, ¿no? Y así. Esto va a traer muchos beneficios y está trayendo muchos beneficios, ¿sí? Beneficios definitivamente académicos, porque vamos a poder hacer trabajos, vamos a poder hacer tesis, vamos a poder investigar de una manera más rápida, vamos a obtener información tan rápida como nunca antes lo habíamos imaginado. Pero esto también, como toda solución emergente, va a traer nuevas vulnerabilidades, porque siempre nosotros vemos el punto bueno, ¿no? Pero acá estamos nosotros desde el punto de ciberseguridad para mostrarles también un poco las debilidades de algunas herramientas, ¿sí? Entonces acá comienzo a hacer algunas analogías sobre esto. El ChatGPT es tan poderoso que para un ciberdelincuente el poder aprender a hackear le toma más o menos unos 10 años de haber investigado códigos, lenguajes de programación, parámetros de networking, tecnologías de ciberseguridad. Le ha tomado mucho tiempo aprender esto. Y esta herramienta le va a dar a un estudiante, llamémoslo así, la capacidad de poder aprender de una manera tan rápida diferentes técnicas de intrusión, tal vez. Cómo poder, de alguna forma, conectarte a un firewall, cómo poder aprender o cómo poder hacer un código para un login de una manera rápida, ¿sí? La brecha de conocimiento se va a reducir tanto que va a traer consigo diferentes tipos de ataques. Y si voy más allá, definitivamente vamos a encontrar algunos errores de código, porque nada es perfecto. Y cuando encontramos errores de código, los ciberatacantes van a encontrar la forma de poder utilizar estas herramientas para poder enviarles ataques de manera dinámica y con inteligencia artificial. Como por ejemplo, desde decirle a la herramienta que envíe un correo fraudulento a un cliente o a una persona, como por ejemplo que pueda hacer el reconocimiento de voz y enviar un deepfake de voz, por ejemplo, ¿no? Para poder suplantar a una persona. Entonces, esto también nos trae nuevos retos. No solamente hay cosas buenas, sino también van a salir cosas por qué preocuparnos hoy en día. ¿Bien? Ahora, ya que estamos hablando de los ciberdelincuentes, no está de más comentarles un poco de estadísticas, ¿sí? Estas estadísticas, señores, son globales. Bien, vamos a hacer un clic más. Me parece que tengo un poco de delay acá. Bien, hasta que salga vamos a comentar. El costo del cibercrimen para el 2025, estamos hablando de 10.5 billones, ¿no? El costo de cibercrimen, para que quede claro, es un poco lo que las empresas van a sufrir a nivel de pérdidas, a nivel de gastos, por recuperar la información que le han robado, ¿sí? Y esto ocurre por el ransomware. El ransomware está presente, está entre nosotros, solo que digamos que para ciertas regiones, como Latinoamérica, de repente específicamente Perú, no es tan visible, pero ahora vamos a ver números de Perú también. Entonces, a nivel global tenemos 70.000 millones, ¿sí? Aproximadamente en costo de daños por el ransomware al 2026. Para el 2031 van a haber ataques de ransomware cada 2 segundos. Para dejar claro que es un ransomware, porque a lo mejor de repente el término para algunos no es tan claro, el ransomware es un malware, es un virus que tiene la capacidad de ingresar al sistema y poder robar la información. Cuando roba la información, el atacante se conecta a tu computador y te envía un mensaje diciéndole que si quieres recuperar tu información, me tendrás que pagar tanta cantidad de millones de dólares, dependiendo de la compañía, ¿no? Dependiendo de la compañía pide el monto. Entonces, el ransomware directamente es uno de los medios más rentables para los ciberatacantes de ganar dinero con las compañías, ¿no? Y hay ransomware y hay ataques a montones en las entidades, ¿bien?
Continuamos entonces. Bien, ya salió, vamos uno más. Entonces, continuamos igual. Dispositivos Internet de las Cosas, dispositivos IoT como lo vemos acá. ¿Qué es lo que está pasando? Los dispositivos IoT hoy en día ya están presentes, ¿no? Por ejemplo, yo veo acá una cámara, veo de repente refrigeradoras, veo de repente microondas, veo consolas de videojuego, ¿sí? Veo diferentes dispositivos. Todos estos dispositivos son dispositivos Internet de las Cosas. ¿Por qué? Porque se pueden conectar a la red y generan tráfico. Y los atacantes hoy en día se conectan también a estos dispositivos para poder generar diferentes tipos de ataque, ¿sí? Continuamos entonces. Tengo un poco de delay con el dispositivo. Ahí está, hay que presionarlo fuerte. Bien. Entonces, sobre el 90% de los ataques exitosos se originarán por un correo electrónico, phishing. Ese término es importante. Hoy en día tuvimos un workshop relacionado que se llamaba Sala de Crisis. Tocamos un poco el phishing, ¿sí? El phishing es una suplantación de identidad por correo electrónico. ¿Bien? Para que se entienda más rápido y en un lenguaje más ligero, es ese correo que les llega a ustedes cuando les dicen que han ganado la lotería, ¿no? Que han ganado $1 millón. Ese tipo de correos es un phishing, ¿sí? Pero ese phishing tiene dos modalidades. La modalidad que es masiva, cuando el atacante envía, no sé, a 1.000 millones de personas y de repente uno de ellos cae, ¿bien? Ese es un phishing masivo, automático. Pero hay otro tipo de phishing que es más específico. Cuando una persona recibe un correo y ese correo fraudulento, pues tiene cierta información valiosa para la persona, ¿no? Cierta característica, porque el atacante investigaba a la persona. Entonces es un ataque dirigido. Es dirigido para una persona en específica. Bien, continuamos acá. Tengo un poco de... Acá está. Bien. Hablemos ahora de... creo que tengo que apuntarlo por acá. Bien. Hablemos ahora de América Latina. Ya vimos números globales, hablemos de América Latina. Lo mismo, pero enfocados a América Latina, más de 137.000 millones de ataques cibernéticos, un número interesante para América Latina. Pero vamos a un número mucho más interesante ahora, que es Perú. Bien, Perú, el primer trimestre del 2023, esta es la cantidad de ataques que hemos tenido, ¿sí? 2.200 millones de intentos de ciberataques para el primer trimestre de 2023, con diferentes variantes, virus, botnet y exploit. Número interesante. Les hago una pregunta. ¿Por qué no nos damos cuenta que este número es el que tenemos en el país? Porque cuando son atacados, nadie dice nada, pues evidentemente, ¿no? Tratan de manejar una confidencialidad interna para evitar pues, exposición, ¿no? Pérdida de reputación y demás cosas, que es completamente comprensible, y es así. En otras regiones, por ejemplo, eso no se da. En otras regiones sí se tiene que avisar, sí te tiene que decir quién fue la organización que te atacó, cuánto dinero perdiste, ¿no? Dónde fue el ingreso, ¿no? Del ataque y demás. Entonces, nosotros tenemos estos números porque evidentemente la compañía donde trabajamos es una compañía de ciberseguridad y esta compañía se encarga de hacer análisis de los principales ataques a nivel global e inclusive lo hace por región, lo hace por Perú, Argentina, Chile, Brasil y demás, ¿no? Tenemos ese número. Y, por supuesto, podemos nosotros detenernos, ya de repente en otras reuniones, a hablar específicamente de diferentes tipos de malware apuntando a Perú, ¿no? Como para que tengan un roadmap específico. ¿Bien? Pero el punto y lo más importante que quiero dejar acá es de que el malware existe y que en Perú también existe. ¿Bien? Y que cuando esto ocurre, no necesariamente nos vamos a enterar. ¿Bien? Siempre hay grupos criminales asociados al ransomware. Continuamos. Entonces, ya comenzamos a hablar un poco ya de la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en cuanto a ciberseguridad. Entonces, tenemos tres diferentes vectores, ¿no? O tres diferentes caminos a la evolución. Los equipos o soluciones o software de ciberseguridad han pasado por estas etapas, ¿sí? La primera etapa que ha sido analizar y detectar basadas en firmas, que es lo que hace un antivirus tradicional. La segunda etapa,
que es relacionado a la evolución del malware, tiempo de detección en lo que es el malware y la emulación del malware, ¿sí? Es el segundo nivel. Y el tercer nivel ya es la inteligencia artificial, en donde nosotros le enseñamos al computador a poder aprender ciertos patrones para poder clasificar un malware y detectarlo en tiempo récord, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la tercera etapa. Ahora, importante también entender, ¿no? Tenemos diferentes soluciones. El antivirus inspecciona el interior, ¿no? Hablando de manzanas, por ejemplo, para que se entienda. Una solución de sandboxing necesita probar la manzana para saber si es dañina o no. La inteligencia artificial comienza a describir diferentes parámetros de la manzana y la decepción es dejar trampas en la manzana. ¿Bien? Es una analogía bastante simple para que se entienda los conceptos en ciberseguridad. ¿Bien? Entonces, nuevamente, antivirus, sandboxing, inteligencia artificial y tecnologías de detección. Si nos enfocamos puntualmente a inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos inspeccionar ni tampoco necesitamos probar la manzana, sino lo que va a hacer la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad va a ser comenzar a entender un poco cuáles son las características de esto, o en este caso de la manzana, para poder entender y decirle al sistema que es una manzana, ¿sí? Por ejemplo, huele, está en mal estado, es de color roja. Entonces, la inteligencia artificial es un poco de comenzar a enseñarle al sistema para que el sistema pueda ser autónomo en la respuesta que va a dar. Vamos a trasladar eso a la parte de ciberseguridad. Y el primer punto es Machine Learning, ¿sí? El aprendizaje de manera automática. Acá entendemos un poco, esta imagen es bastante ilustrativa, por ejemplo, ¿sí? Y este es un paradigma, ¿no? ¿Por qué es un pato, por ejemplo? Porque camina, porque dice cuac y porque nada, como lo vemos acá en pantalla, ¿no? Pero si cumple esos tres parámetros, no necesariamente es un pato, ¿sí? De repente puede ser acá un ganso, como lo vemos en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que percibe la tecnología? ¿Sí? ¿Qué es lo que percibe la tecnología? Continuamos con Machine Learning entonces. Machine Learning es el punto de partida, en donde nosotros, como ya lo repetí, vamos a enseñar al sistema. Machine Learning es aprendizaje automático. Entonces, en esta primera etapa nosotros vamos a enseñarle al computador a que pueda clasificar o predecir ciertas características para que él pueda indicar que, por ejemplo, el resultado es una abeja, ¿sí? De eso se trata el Machine Learning, alimentar el sistema de información para que el sistema pueda predecir un resultado esperado, ¿ok? Ahora, ¿cómo llevamos esto a la tecnología? ¿Cómo llevamos este concepto a la ciberseguridad? Si llevamos este concepto a la ciberseguridad, nosotros vamos a tener diferentes sistemas. En este caso vamos a hablar de un sistema que es de Fortinet, efectivamente, que tiene el vertical de Web Application Firewall, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este tipo de soluciones? Por ejemplo, lo primero es comenzar a aprender. Vamos a dejar el equipo para que comience a aprender cómo se comporta una solución, un servidor web que ustedes puedan tener, ¿no? Un servidor web, un servidor de archivos, un servicio importante para ustedes. La herramienta lo que va a hacer es comenzar a aprender el comportamiento que este servidor tiene para ustedes. ¿Cuántos usuarios se conectan al servidor? ¿En qué horarios el servidor tiene más concurrencia de usuarios? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son los servicios que este servidor tiene habitualmente? Mucha información va a comenzar a procesar y con esa información que procesa el sistema va a generar una línea base, ¿sí? Nuevamente, le estamos enseñando al sistema que entienda nuestra aplicación. El sistema entiende nuestra aplicación y genera una línea base de uso de la aplicación. Cuando nosotros relacionamos esa línea base con un ataque, es porque está ocurriendo alguna anomalía, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, hay un patrón, pero hay ciertos puntos en donde el patrón no es igual. La tecnología va a separar esos patrones y las va a mandar a una capa de inteligencia que una solución de ciberseguridad debe tener. En este caso, Fortinet tiene una
capa de ciberseguridad para poder recibir los patrones y validar si es un patrón negativo o si es un patrón positivo, para que el tráfico siga su flujo natural. Entonces, hasta este punto, el Machine Learning ha ayudado para poder entender cómo funciona un sistema, separar lo que es anómalo con un posible no anómalo, con la capa de seguridad, y entregarle al usuario el menor falso positivo posible dentro del ataque. ¿Sí? Esta es una primera capa de Machine Learning, por ejemplo. Vamos a hablar de otra capa. En esta capa tenemos soluciones de denegación de servicio. La denegación de servicio está relacionada a inundar un sistema con diferentes peticiones de usuarios para que el sistema no sé, se cuelgue, ya no funcione, esté inoperativo. ¿Sí? Entonces, para mitigar este tipo de problemas, las empresas usan soluciones de antidenegación de servicios. ¿Qué es lo que hace este servicio? Este servicio lo que hace es generar umbrales de ancho de banda y de conexiones específicas para ciertos sistemas, para que no se puedan saturar. ¿Bien? Pero si nosotros comenzamos a introducir Machine Learning en este sistema, nuevamente va a pasar lo mismo y se van a dar cuenta de la tendencia del Machine Learning. Dejamos el sistema que aprenda el comportamiento. El sistema genera una línea de tiempo predecible y genera un máximo predecible también, pero siempre va a encontrar una variación, ¿sí? La variación siempre va a existir. Y es ahí donde entra la inteligencia de la herramienta. La inteligencia va a medir si es un falso positivo o si es un falso negativo, ¿sí? Mientras más cerca esté a la línea base naranja que ha generado, nuevamente el sistema genera una línea base. Mientras más cerca esté a la línea base, es un tráfico que probablemente es un tráfico bueno, pero mientras más alejado esté de la línea base, posiblemente sea un tráfico malicioso y es descartado. ¿Bien? Entonces, hemos hecho dos analogías relacionadas al principio de Machine Learning y relacionándolas al comportamiento en la ciberseguridad. ¿Sí? Vamos al siguiente nivel ahora. El siguiente nivel ya no es Machine Learning. Digamos que Machine Learning, hay tecnologías que aplican Machine Learning, pero hoy en día ya ha evolucionado y estamos hablando de redes neuronales artificiales, que es este concepto. ¿Bien? Una red neuronal artificial se compone de entradas, nodos que piensan, llamémoslo así, y salidas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le llamamos redes neuronales artificiales? Porque trabaja de la misma forma como trabaja el cerebro humano. El cerebro humano tiene neuronas, evidentemente, y el cerebro humano procesa. Entonces, más o menos el flujo de trabajo es así. Y regresando con el ejemplo de las abejas, ¿sí? Yo quiero saber si lo que estoy viendo es una abeja o no es una abeja, por ejemplo. Ese es el ejemplo. Yo tengo esta entrada, pero a diferencia del anterior modelo, en donde yo le enseñaba al sistema a clasificar solamente, él va a poder preguntar a un nodo neuronal, y este nodo neuronal ya tiene cierta capacidad de información, tiene ciertos caracteres para poder responder. Y el siguiente nodo neuronal tiene otra parte de información para responder también de otra manera. Y el siguiente tiene otra información, y el siguiente tiene otra información. Vamos a poner este ejemplo más simple. Yo quiero saber cómo llego a la salida de la universidad, ¿sí? Yo, Harold Dávila. Y para saber, pregunto a 3 personas, ¿sí? Pregunto por acá, él me va a decir una información A, pregunto por allá, me van a decir una información B, y pregunto por allá, y me van a decir una información D. Yo tengo 3 diferentes informaciones que van a enriquecer mi respuesta. Pero como resultado yo voy a poder saber de una manera más precisa cómo salir, porque he tenido 3 personas que me han alimentado de información. De igual manera pasa acá. Yo como entrada voy a preguntar a diferentes neuronas, llamémoslo así, para que estas neuronas me alimenten y yo poder tener una respuesta ante el caso. Entonces, este tipo de modelo ya puede predecir no solamente qué es una abeja, sino me puede predecir qué tipo de abeja es, ¿sí? ¿Qué tipo de abeja es? Entonces es algo un poco más complejo, ¿sí? Un poco más
digamos, a hablar de las tecnologías que estamos teniendo ahora, ¿sí? Y la última capa, que es una capa que es más visionaria, ¿sí? Vamos a retroceder acá. Esta es la última capa. Esta capa para nosotros todavía está en roadmap, ¿no? En roadmap significa que estamos trabajando en ello para poder llegar a este nivel. Este es un nivel ya en donde nosotros vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Tenemos la misma red neuronal, pero tenemos la combinación de varias redes neuronales. ¿Qué quiere decir? Bajo el mismo ejemplo de las abejas, por ejemplo. Con esta primera red neuronal, yo podía saber qué categoría de abeja es. Con esta segunda red neuronal, yo voy a saber el tiempo en el que me encuentro, si es de día, si es de noche. Según los datos, él va a poder analizar eso. Y la última red neuronal va a saber en dónde me encuentro, ¿sí? La ubicación geográfica. Y con estas diferentes combinaciones de redes neuronales, yo llego a una red neuronal profunda, que es un concepto revolucionario, en donde yo voy a poder predecir mucha más información, como por ejemplo, que la abeja se encuentra en un campo, ¿sí? Y está polinizando, ¿sí? Una información mucho más precisa, ¿correcto? Ahora, esto solamente son conceptos, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a llevar a la práctica con soluciones de ciberseguridad. Y en este caso, nuevamente, vamos a hablar de una solución en específica, que es una solución de Network Detection and Response, ¿sí? En este caso es FortiDR. Y el concepto es el mismo, si se dan cuenta. Siempre en ciberseguridad nosotros vamos a hablar de entradas. ¿Quiénes son las entradas? Los archivos que ustedes procesan, las descargas que hacen de internet, los archivos que comparten con otras personas, ¿no? Por eso es que siempre van a estar los archivos. Esos archivos que ustedes comparten diariamente, muchos de esos archivos son maliciosos, pero no nos damos cuenta, porque dentro de los archivos hay código malicioso que nosotros como usuarios estándares no entendemos. Necesitaríamos ser programadores como para entender el código interno que hay en un archivo y poder ver si es que hay alguna variante maliciosa. Pero para eso tenemos el sistema. ¿Y qué es lo que hace el sistema? El sistema comienza a analizar en base a una red neuronal, en donde el archivo ingresa por la primera capa y tiene diferentes nodos para poder descifrar, entender, hacer preguntas sobre el archivo, ¿sí? Y estos nodos trabajan en simultáneo. Y pasa algo más, además. Cuando le pregunta a este nodo de lo que sabía, ahora con esta interacción sabe un poco más, comienza a aprender un poco más para entender. Entonces es una red neuronal que está en constante aprendizaje. ¿Bien? El resultado final evidentemente va a ser que después de hacer el análisis con los diferentes nodos, va a haber un resultado de coincidencia, de predicción, si es un ataque, si es un archivo malicioso, o por último si es un archivo limpio. ¿Bien? Vamos a verlo en tiempo real como para que vean cómo es que esto pasa y cómo es que el sistema trabaja en general, ¿no? Entonces, el sistema va a comenzar a recibir información de la capa de entrada y las redes neuronales van a comenzar a procesar esa información. Van a comenzar a ver dentro de su base de datos diferentes aspectos, diferentes parámetros, ¿sí? Para poder entender y clasificar la información de esta manera, ¿sí? Información buena, información mala, información buena, información mala. Y esto tiene que ser en cuestión de segundos. Y para eso necesitamos una capacidad de cómputo bastante alta. Este tipo de sistemas tienen una capacidad de cómputo muy alta. Y el día de ayer yo escuché una conferencia en donde comentaron de que en algún momento la máquina, en cuanto a inteligencia artificial y procesamiento y respuesta, va a poder superar al ser humano. Y yo realmente creo que eso es bastante probable. ¿Por qué? Porque a medida de que nosotros aumentamos la capacidad de cómputo, técnicas de detección, realmente estas herramientas se convierten en herramientas muy poderosas para el uso del ser humano, ¿sí? Continuamos entonces. ¿Ya vieron cuál es la técnica que está asociada a inteligencia artificial para tener una respuesta más rápida ante un ataque? Pero ahí no queda todo. ¿Por qué? Porque como es una herramienta de ciberseguridad, también tiene la capacidad de poder detectar quién es el paciente cero. Cuando nosotros hablamos de ciberseguridad hay algunos conceptos que son medios extraños, como por ejemplo paciente cero, ¿sí?
Y vamos a llevarlo esto a lo que nos pasó, que es el COVID. Cuando el COVID salió a la luz, todo el mundo estaba desesperado por buscar quién es el paciente cero para encontrar una vacuna. ¿No es así? Porque ese paciente cero tiene la primera variante del virus, ¿sí? El primer parentesco del virus. Entonces, en ciberseguridad es lo mismo. En ciberseguridad nosotros necesitamos encontrar el paciente cero. ¿Por qué? Porque este paciente cero nos va a dar un poco la variante del virus y también este paciente cero nos va a permitir, en base a la variante que encontramos, determinar si esta variante se encuentra acá, se encuentra allá, se encuentra en diferentes estaciones de servicio, ¿sí? En diferentes estaciones. Entonces, el paciente cero es importante también en la ciberseguridad y esta herramienta nos va a ayudar a determinar quién es el paciente cero y quiénes son los otros pacientes que se han comprometido también con el ataque, ¿sí? Ahora, lo que les he comentado hasta hace un momento tiene que ver mucho con inteligencia artificial, cómo se ve esto desde el punto de ciberseguridad. Hemos tocado algunos conceptos, hemos visto ejemplos de ataque, hemos visto cómo la herramienta reacciona rápido ante un archivo comprometido, ¿bien? Pero ahora vamos a dar un último mensaje para ir terminando la conferencia de hoy y vamos a hablar de este punto que es importante, ¿sí? En el mundo de la ciberseguridad hablamos de diferentes soluciones, ¿sí? Hay muchas soluciones en el campo de ciberseguridad. ¿Cuáles son esas soluciones? Las que están alrededor, ¿sí? Hay soluciones, por ejemplo, de antivirus, hay soluciones para protección contra correo, hay soluciones para proteger aplicaciones, hay firewalls y me puedo pasar toda la noche hablando de soluciones de ciberseguridad. Pero ¿cuál es el punto importante acá? El punto importante es que tradicionalmente estos sistemas de seguridad enviaban información a un solo ente, que para las empresas era el ente que es más importante, que es el CIEM. El CIEM es una solución que correlaciona eventos para poder dártelos en un solo panel y tú puedas entender la información de todos los sistemas en un solo dashboard. Eso es el CIEM. Pero acá hay algunos conceptos importantes. Primero, que este modo de trabajo no ha sido diseñado para poder integrarse y comunicarse. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación entre este dispositivo de seguridad y el de abajo. Ni en el de arriba, tampoco con el de abajo. No hay una comunicación directa. Segundo problema, cuando una compañía se llena de diferentes dispositivos de seguridad, siempre va a tener que haber un administrador que los conozca y que sepa cómo funcionan. Pero ¿qué es lo que pasa? En el día a día, poco tiempo tenemos a veces con el ritmo de trabajo de poder aprender otras tecnologías, ¿no? Ya tenemos bastante trabajo como para poder entender cómo funciona una nueva tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Existe una presión significativa en el personal de seguridad que administra estas herramientas, ¿sí? Y la tercera parte, que también es importante, es la automatización. La automatización es la capacidad de que estos sistemas reaccionen sin la actividad humana, sin que el humano toque nada, para ser más claro. Esa es la automatización. Es difícil de lograr porque precisamente no están integradas, ninguna de ellas están integradas, son islas independientes. Hay un ente muy importante, ¿sí?, que marca las tendencias en el mercado tecnológico y por supuesto también en el mercado de ciberseguridad. Ese ente importante es Gartner, ¿sí? Gartner es una entidad que brinda la nueva tendencia en ciberseguridad, la nueva tendencia en tecnologías. Cuando Gartner menciona algo en el mundo de tecnología, parece mentira, pero todas las empresas comienzan a preguntar por esa solución y comienzan a alinearse a lo que Gartner anuncia en el mercado. O sea, Gartner es muy importante. Y lo que Gartner el 2022 anunció es de que esta antigua y tradicional forma de trabajar debería cambiar. Y que hoy en día las empresas deben apuntar a Cybersecurity Mesh. El Cybersecurity Mesh es el concepto completamente diferente, en donde cada uno de los puntos que ustedes tienen en ciberseguridad deberían tener la capacidad de poder interconectarse entre ellos mismos, con el fin de poder, primero, consolidar en una plataforma completamente enmallada. Segundo, integrarse para que puedan tener la capacidad de automatización y respuesta más rápida ante un ciberataque. Es un concepto completamente diferente, ¿sí? Ahora,
vamos a hablar de Fortinet relacionado a ese punto. Fortinet, hace más de 10 años, ha lanzado un mensaje, que es el Security Fabric. ¿Qué es el Security Fabric para Fortinet? El Security Fabric es la capacidad de poder interconectarse con diferentes puntos de la red, con diferentes soluciones de ciberseguridad y poder tener visibilidad, protección, que esto sea integrado y que esto sea automatizado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba? Como les dije, Fortinet viene hablando 10 años de esta solución. Cuando nosotros veníamos hacia los clientes y les comentábamos sobre nuestra visión, obviamente los clientes nos decían, no necesito eso, yo estoy bien trabajando con mi CIEM, yo estoy bien trabajando con mi arquitectura tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos sí apostaban por nuestra visión, porque les parecía revolucionaria, les parecía interesante, pero muchos otros preferían manejar la solución de una manera tradicional. ¿Pero qué creen? Desde que Gartner anunció en el mercado esta nueva tendencia en octubre del 22, actualmente muchos de los clientes están apostando por la ciberseguridad integrada. Y ahora es al revés. Los clientes están llamando a Fortinet porque tienen tecnología que es integrada y es consolidada porque ya tenemos experiencia en el mercado. Muchos de los fabricantes van a querer adoptar esta visión de Gartner, pero nosotros ya la hemos adoptado 10 años atrás y tenemos experiencia en el mercado, ¿sí? No solo eso, sino que Fortinet tiene diferentes soluciones para cada tipo de industria. Acá en este cuadro ustedes pueden ver lo que Gartner sugiere para cada vector de la red. Por ejemplo, para aplicaciones, Gartner sugiere servicios de WAF, sugiere servicios de Zero Trust, de IPS, etc. Para protección de data, sugiere DLP, sugiere Data Classification. Para email, sugiere seguridad para email. Y así para cada componente de la red. Por este lado, vemos lo que ofrece Fortinet, ¿sí? De igual manera, para protección de datos, para redes, para cloud, para protección de datos, para protección de dispositivos. Entonces hay una relación bastante directa, bastante cercana entre lo que Gartner sugiere contra lo que Fortinet puede brindar. Y cada uno de esos componentes que ustedes ven del lado de Fortinet cumple con el principio que Gartner pide. Primero, se integra. Segundo, único panel de gestión. Y tercero, se automatiza, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos lograr con esta automatización? Por ejemplo, que alguien esté conectado por un Wi-Fi y que a través del Wi-Fi el access point detecte que hay un malware en el dispositivo y ese access point envía al firewall una comunicación para que el firewall bloquee el acceso. A eso se refiere con integración, ¿sí? La capacidad de poder intercomunicarse entre diferentes sistemas para tomar una acción sin la actividad humana. ¿Bien? Para finalizar, también vamos a hablar de que Fortinet no solo se integra con tecnologías de Fortinet, ¿no? Si bien es cierto, hemos manejado este concepto de Security Fabric, nosotros tenemos un ecosistema abierto, pero no le llamamos Security Fabric. Security Fabric se llaman los componentes de Fortinet que se intercomunican entre sí. Para los otros componentes de otros fabricantes, que también son líderes en la industria en su diferente vertical, Fortinet ha creado el concepto Fabric Connectors. Este concepto es básicamente una alianza que Fortinet ha realizado con ese fabricante para crear una conexión de API, ¿sí? Esa conexión de API permite que se conecten de manera transparente con estos sistemas para que puedan compartir información y también hacer algunas tareas automatizadas, ¿sí? Entonces, como ven acá en este gráfico, tenemos muchas integraciones con principales líderes de la industria, como para también complementar esa capa de ciberseguridad. ¿Bien? Bien, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Más bien, muchas gracias por la atención y gracias por la invitación. Hasta luego.